Buenas a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a esta nueva lección de Excel básico. El día de hoy vamos a continuar con lo que son funciones. La anterior vez hemos visto lo que era la función promedio. Hemos sacado lo que es el promedio de un grupo de datos utilizando la función suma y utilizando la función contar. Y hemos utilizado directamente la función promedio para resumir todos los cálculos que se den de manera independiente. Pues el día de hoy vamos a seguir abundando sobre la función contar. Es una función bastante interesante, bastante útil que nosotros vamos a ver. Para lo cual vamos a colocar una pequeña tabla, nos vamos a crear una pequeña tabla tipo encuesta, donde vamos a colocar los datos del número para saber nuestro ítem, nombre y cantidad de hijos. Con eso vamos a agarrar y vamos a crear una pequeña encuesta, una pequeña encuestita, donde nosotros vamos a contabilizar datos. Entonces vamos a crear unos 8 datos, vamos a agarrar estos 3, los vamos a expandir hasta que nos diga 8. Vamos a poner nombre, digamos Javier, Jaime, Jorge, Armando, Luis, Lili, Iván y María. Ya tenemos. Y vamos a poner cantidad de hijos. Digamos que Javier tiene 2 hijos, Jaime tiene 3 hijos, Jorge no tiene hijos, Armando tiene un hijo, Luis tiene 2, Willy tiene 5, bueno, tampoco, ¿no? 4, Iván tiene 2, y María tiene 1. Perfecto. Vamos a darle un poquito de formato a la tabla, con todos los bordes, le vamos a centrar los datos, y le vamos a poner los títulos en negrilla. Cuando sabemos que estilizamos la tabla para que se vea más presentada. Entonces, ¿para qué nos sirve la función contar? Nosotros vamos a hacernos aquí una tabla a un costadito que diga función. Aquí vamos a colocar el nombre de la función, la fórmula, y aquí vamos a colocar lo que es definición. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por la función contar normal. Entonces vamos a igual la función contar que hemos utilizado la anterior y vamos a ver cómo funciona contar. Muy bien, aquí tenemos la función contar. Como hemos visto la anterior, para seleccionar una función, 2 clics y se va a llenar. Y nosotros seleccionamos en este caso solamente el rango. Cerramos paréntesis y ponemos intro. ¿Qué nos devuelve la función contar? La función contar, como hemos visto la anterior, solo cuenta números. ¿Qué significa? Que la función contar solamente nos va a devolver cuántas celdas contienen un número. No va a sumar los números, no nos va a decir cuál es el mayor, cuál es el menor. Simplemente nos va a decir cuántos números hay. En este caso tenemos 8 datos y tenemos todos los datos llenos con algún número, ya sea 1, 2, 3, 4 o 0, porque 0 también es un número. Entonces aquí nos dice que la fórmula nos está diciendo que el valor es 8. Contar desde la celda C2 a la C9 nos da un total de 8. Entonces está contando. Ahora aquí abundamos en el detalle. Este cuenta celdas ocupadas por algún número, no celdas vacías. Si yo borro el dato de aquí, ya me está diciendo que existe solamente 7 datos. ¿Por qué? Porque este no tiene datos. Entonces nosotros podemos interpretar de otra manera. Por ejemplo, en una encuesta es diferente que te digan yo tengo 0 hijos, no tengo hijos, o que te digan no quiero contestar. Perdón, pero no quiero contestar, es una pregunta muy personal, no les interesa. Entonces solamente en la encuesta te pondrán su nombre y dirán no quiere contestar, no contestó. Entonces ese ya no es un dato contabilizable que se pueda contar. Entonces ahí recién podríamos aceptar la definición de la fórmula. Pero en este caso, si les han respondido, tiene que ser también contabilizado como 0 hijos. Porque tiene que haber en la parte de tablas, tiene que haber una parte que nos diga han respondido y han respondido esta cantidad, y otra que diga cuántos no han respondido. También tiene que haber esa función, tiene que haber esa forma. Entonces de esa manera funciona la función contar. Recuerden, solo cuenta celdas ocupadas por un número, ya sea 0, negativos, etc. Pero tiene que tener algún número. Si la celda está vacía, completamente vacía,
no contabiliza, no lo cuenta. Perfecto. Vamos a ver otro. Vamos a hacer otra función que es contar blanco. Contar blanco. ¿Ya? Entonces vamos a anotar aquí. Contar blanco. Contar blanco. Contar blanco, como su nombre lo dice, es una función que cuenta todas las celdas que están en blanco. Todas las celdas que están en blanco en un rango que nosotros le estamos definiendo. Fíjense, vamos a volver a seleccionar el mismo rango, no es necesario poner nada más que el rango. Y aquí, ¿qué nos dice? El valor nos dice 0. Entonces este solo cuenta, solo cuenta celdas en blanco. Solo cuenta celdas en blanco. Si digamos, volvemos al ejemplo, Jorge no quiso contestar. No quiere saber cuántos hijos tiene, no le interesa, es una pregunta personal. Ahí está, vean, automáticamente la función contar nos está devolviendo la cantidad de números, la cantidad de personas que sí han respondido, y contar blanco nos está respondiendo la cantidad de celdas vacías, la cantidad de personas que en este caso, cuando interpretemos, significa no han querido responder. Les hemos hecho la encuesta, han dado su nombre, todo, pero no quisieron responder, dijeron que es una pregunta muy personal. Entonces la función contar blanco, como complemento de contar, agarra y cuenta solamente las celdas en blanco. Solamente las celdas en blanco. Vean, celdas en blanco. Perfecto. Vamos a la siguiente función. Igual, contar A. Vamos a saltar a esta. Van a ver. Contar A. Contar A es una función que agarra y, como dice, cuenta el número de celdas no vacías en un rango, no vacías. Yo selecciono aquí, contar A, el rango, y me da para devolver la cantidad de celdas no vacías. Aquí está mal escrito. ¿Está? Aquí ponemos solo cuenta celdas no vacías. Solo cuenta celdas no vacías. Pero me preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre contar y contar A? Vamos a ver. Contar solamente cuenta celdas con número. Contar A cuenta celdas que no están vacías. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si escribimos 3? ¿Vean? Si nosotros, aunque sea, lo pongamos de manera literal y como encuestadores nos damos cuenta, es el número 3, pero si lo llenamos de esa manera, lo que pasa es que la fórmula contar va a detectar que no es un número, porque el 3, si bien 3 se interpreta como un número, no es un número, y espacio vacío tampoco es un número, solamente estos son números. Entonces lo que va a hacer es contabilizar esos 6 valores, entonces solamente va a decir 6. En cambio, contar A detecta si en la celda hay ya sea una letra, un número, un monto de dinero, una fecha, etcétera, contabiliza absolutamente todo. Entonces de esa manera nosotros agarramos y podemos interpretar que las celdas vacías o las celdas llenas con contar A ya nos da efectivamente todas las celdas que tienen algo, que alguien han respondido, aunque sea de manera literal o aunque sea de manera numérica. En cambio la fórmula contar simplemente nos va a contar números. Entonces vean la diferencia. ¿Qué pasa si lo cambio otra vez a 3? Ahí recién se iguala. Pero contar blanco se mantiene porque tenemos solamente una celda sin ningún valor. Entonces, el complemento para nuestra encuesta sería mejor utilizarlo con contar A, porque contar A nos va a llenar, nos va a contar todas las celdas no vacías, y contar blanco va a contar las restantes. Entonces, de esa manera podremos decir que son 7 personas las que han respondido a la encuesta y una persona que no ha respondido a la encuesta. De esa manera funciona. Ahora, tenemos una función más, para lo cual vamos a utilizar una columna más. Bueno, no creo que sea necesario. Vamos a utilizar la siguiente función. Perfecto. Vamos a unir a esta columna que lo hemos creado por error. Ya estamos bien. Ya. La siguiente función se denomina contar si. ¿A qué se refiere? Esta función contar si agarra
y además de nosotros darle solamente el rango, porque no es específico esta función, como contar A, cuenta celdas no vacías, contar blanco, cuenta celdas vacías, contar, cuenta celdas con algún número. O sea, son criterios que ya están totalmente definidos. Pero contar sí es una función de contar que cuenta dependiendo al criterio que nosotros los demos. Nosotros lo demos. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a desplegar en diferentes. Contar sí. Vamos a preguntar de la siguiente manera. Vamos a escribir. Cuenta celdas con un criterio específico. Cuenta celdas con un criterio específico. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Vamos a simular que yo quiero saber quiénes tienen 2 hijos. Vamos a ver quiénes tienen 0 hijos. Vamos a escribir bien. Quienes tienen 0 hijos, quienes tienen 1 hijo, quienes tienen 2 hijos, quienes tienen 3 hijos, quienes tienen 4 hijos, quienes tienen 4 hijos. Entonces de esa manera nosotros ¿cómo haríamos la fórmula? La fórmula la haríamos de la siguiente manera. Igual, contar sí, definimos como siempre el rango y aquí va la segunda parte. Una vez que definimos el rango, como nos decía la fórmula, tenemos que poner para el criterio, primeramente separar con punto y coma. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya hemos definido el rango. Entonces después del rango nosotros tenemos que poner punto y coma para saltar a la siguiente parte de la fórmula o de la función. En este caso es criterio, recuerden, punto y coma. Es muy diferente a utilizar el rango que se utiliza con 2 puntos en esta parte que poner punto y coma, porque con punto y coma nosotros ya saltamos a lo que es el criterio. Ahora tenemos que decir qué criterio vamos a decir, a qué tiene que ser igual las celdas. Entonces aquí hay 2 maneras de hacerlo. Uno, si estamos utilizando números, directamente tenemos que poner el número al cual queremos buscar. Por ejemplo, voy a poner 0 y cierro paréntesis. Vean, aquí estoy. Contar sí. En este grupo de celdas estoy buscando el valor 0. Entonces, de esa manera, contar sí, punto y coma 0. Y aquí me dice 0. Hay 0 personas. Vamos a hacer lo mismo. Igual, contar sí, rango el mismo, punto y coma para pasar al criterio 1. Estamos buscando el número 1. Ahí está. Mismo para esto. Contar sí, rango, punto y coma, criterio 2. Y así sucesivamente vamos a ir llenando. Igual, contar sí, rango, punto y coma 3. De esa manera. Estamos haciendo un ejemplo. Obviamente cada quien le va a dar su uso, su significado a esto, porque ahorita solamente les estoy explicando para qué lo usaríamos en este caso. Entonces, muchos no serán encuestadores, muchos sí lo serán, etc. Y vean, los que tienen 0 hijos son 0, los que tienen 1 hijo son 2, los que tienen 2 hijos son 3, los que tienen 3 hijos es 1 y los que tienen 4 hijos es 1. ¿Qué corresponde al dato de aquí? Digamos, vamos a cambiar un dato. Vamos a poner 4. Y vean, 4 ha subido a 2 y los que tienen un hijo ha reducido a 1 porque estamos modificando los datos. Entonces de esa manera nosotros encontramos o nos cuenta, nos está contando, nos está devolviendo la cantidad de celdas que tienen un criterio específico, un criterio numérico en este caso. Estamos colocando directamente a qué número queremos que sea igual, a qué número queremos que sea igual. De esa manera nosotros agarramos y podemos contabilizar datos específicos, no solamente saber quiénes han respondido, quiénes no han respondido, sino cómo han respondido. Y nosotros con esto ya podemos sacar lo que es estadística o podemos sacar modelos y ver algunos criterios. Ya depende de los que analicen las encuestas. Ahorita las estamos llenando. Perfecto. De esa manera nosotros contabilizamos diferentes tipos de datos. Ahora, esto no solamente sirve para números. La función contar sí también sirve para palabras. Les vamos a indicar de la siguiente manera. Nosotros en lugar de poner celdas vacías, vamos a poner no respondió. O NR.
de no respondió. Entonces, tomen en cuenta que esto ya es una palabra, Entonces, si nosotros quisiéramos contabilizarnos los no respondió, porque fíjense que cuando queremos contar en blanco ya nos da 0, porque nosotros ya tenemos la celda llenada con un dato, entonces esto ya no nos está marcando lo correcto, sino que ahora sí nos está dando algún dato erróneo. ¿Por qué? Porque nos dice las celdas llenas, no vacías, son 8. Entonces nos está diciendo que tenemos 8 celdas no vacías. Podríamos decir que a todos han respondido, pero cosa de que no es cierto, porque una persona no respondió y hemos puesto NR para contabilizar no respondido. Y las celdas en blanco nos están saliendo 0, porque no estamos contabilizando ahora celdas en blanco, sino la celda que debería estar en blanco ya tiene un valor que para nosotros interpreta que no hay valor, que no respondió, pero lo hemos puesto. Entonces nosotros, si quisiéramos buscar palabra en específico, podemos utilizar la misma función, contar sí, pero, bueno, en este caso igual el rango, pero aquí, si queremos buscar un número, directamente le ponemos el número que queremos buscar. Pero si quisiéramos encontrar una palabra en específico, tenemos que ponerlo entre comillas simples, NR. Cerramos comillas simples y cerramos. Fíjense, es lo mismo, solo que el criterio de búsqueda lo estoy encerrando en comillas simples porque estoy buscando una palabra. Pongo Enter y vean, me está contabilizando la cantidad de celdas que tienen NR. Vamos a ver, por ahí nomás fue un detallito. Entonces, de esta manera nosotros podemos contabilizar también palabras, no solamente números. Entonces, si nosotros colocamos contar si el rango, punto y coma y solo un número, va a buscar el número en específico. Pero si nosotros ponemos el rango, punto y coma y entre comillas una palabra, va a buscar la palabra. Eso es muy útil para buscar palabras, para buscar un nombre en específico, para ver cuántas personas se llaman tantos, etc. Entonces, de esa manera nosotros conseguimos los datos que requerimos en este aspecto. Espero que les haya gustado la clase y nos veremos en la siguiente lección, donde abundaremos algunos datos interesantes sobre la función contar. Espero que estén bien y nos veremos la siguiente. Chao, chao.